no son generados por las cosas que hacemos mal, sino por las que venimos haciendo bien en estos 9 años de gestión. Algo similar había advertido la presidenta unos días antes. Porque los que tienen que entender, los que ya llegaran a un determinado nivel económico, los que ya son clase media, media alta o alta, que también los que todavía no llegaron tienen el derecho y aspirar a ser también parte de esa clase media, media alta, y ¿por qué no alta? Según el encuestador Artemio López, el kirchnerismo es un gran constructor de clase media. Afirma que pocos meses antes de que Néstor Kirchner llegara al poder, el 45% de la sociedad era de clase media. Había un 27% de familias pobres y el 28% restante era indigente. Una década más tarde, y según los datos de López, un defensor del modelo K, la indigencia se redujo al 3%. La pobreza cayó al 14%, por lo que el 83% de la población pertenece a la clase media. Incluso, afirma que casi un tercio de ellos, el 22% del total de los hogares, es de clase media alta. ¿Qué es ser de clase media? En relación con sus ingresos y según el INDEC, todo grupo familiar que gane por mes más de 1.555 pesos ya no es pobre, es decir, que pertenece a la clase media. Y si los ingresos de ese hogar superan los 11.800 pesos mensuales, pasa a formar parte del sector más acomodado de la población. El kirchnerismo hace cuentas de todos los recursos que transfirió a ese sector de la población en la última década, en especial en subsidios a las tarifas de luz y gas en el área metropolitana, y con el saldo rechaza las protestas. Los acusa de desagradecidos. Pero el análisis de las cacerolas de los sectores medios no solo incluye al bolsillo. La lectura que hizo el oficialismo le confiere a los manifestantes una categoría ideológica. Son los representantes de la antipolítica que defiende a las corporaciones y a la oligarquía. Pero esa interpretación tiene un límite. Organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa o Barrios de Pie, que representan a sectores de bajos ingresos, anticiparon que se movilizarán en las próximas protestas. ¿Qué piden entonces los sectores medios? Al anunciar la próxima marcha junto a la CTA, Hugo Moyano ofreció una interpretación. Reunió los reclamos de los trabajadores al de los cacerolazos. Eran argentinos que estaban reclamando, que se suman al reclamo que estamos haciendo otros sectores. Las protestas se reducen a los grupos acomodados y egoístas que se resisten a la distribución de la riqueza, o lo que emerge detrás de las marchas es un sector de la población que pide cambios en el gobierno con cacerolas por carecer de espacios partidarios de representación. Bueno, nos escribimos un tratado sobre la clase media y lo pusimos al aire. No tengo tiempo, mañana en todo caso voy a mostrar la pirámide, no la del INDEC, sino la pirámide que hacen en distintas agencias de consumo sobre lo que sería hoy la clase media, el rango de ingresos verdadero sobre lo que es la clase media. Gracias Jorge Dorio por venir, gracias Fernando Iglesias, hace tiempo que no los tenía acá. Bueno, me parecía interesante discutir un poquito sobre este tema de las protestas y si es la clase media en su conjunto la que está enfrente hoy del kirchnerismo y si el kirchnerismo la toma como un nuevo enemigo. Yo creo que sí, yo creo que hay una política deliberada de este gobierno. Este gobierno quiere un país en donde estén ellos como una nueva oligarquía, de la principal oligarquía que ha vaciado este país, que ha sido la corporación política, especialmente la reunida alrededor del PJ. A mí me causa gracia cuando alguien habla de los 90 desde el kirchnerismo. Yo quiero que me digan un funcionario importante del kirchnerismo que no haya sido funcionario en los 90. Uno importante. ¿Vos tenés uno? Uno importante. Se han tenido todas las figuras principales del kirchnerismo, han sido funcionarios, desde el menemismo a la alianza, y vienen a hablar de los 90. Y yo creo que la protesta que tiene que... hay dos ejes que son para mí completamente diferentes a lo que plantea el kirchnerismo. La gente sale a protestar porque está enojada, la que salió a protestar, está enojada y está indignada. Y está indignada, entre otras cosas, porque te pongan permanentemente de un lado en el que no estás, del que se quiere comer a los chicos crudos, del que formó parte de los 90, cuando ellos son los que formaron parte del 90 en alianza con Menem, y los que formaron parte de la dictadura. Acá vos criticas al kirchnerismo y te dicen que estás de parte de la dictadura. Ahora, yo vi la foto de Kirchner con los militares, yo vi cómo hicieron la plata con la 1050, yo vi la foto de Timerman, que tenía un diario que llamaba La Tarde, que apoyaba la dictadura, la foto de Timerman con Videla.
Alicia Kirchner fue funcionaria de la dictadura. ¿Cómo es que ahora cualquiera que critica está del lado del golpismo, de la dictadura? Eso es lo que la gente salió a decir. Y además, en el aspecto específicamente social, que es el que se critica, yo creo que hay una honda aspiración no digo de todos, pero de buena parte de los que salieron a protestar, para que ese bienestar relativo que tiene esa parte sobreviviente de la clase media en la Argentina no sea solamente para unos pocos, sino que sea para todos. Jorge Dorio. Hay un índice de categorías que se debería llamar IME, ¿no? Ignorancia, mentira y estupidez. Digo, vamos a tratar de desglosar esto. Dice el amigo Fernando que radica en el peronismo la base de la acumulación de riqueza y todo eso. Me pregunto cuántos peronistas había en el gobierno de Mitre, por ejemplo, cuando empiezan este tipo de cosas. ¿De qué estamos hablando? Es absolutamente delirante. Y después pensar que la pertenencia de funcionarios a lo que fue el menemato en su momento tiene alguna relación con las políticas de derechos humanos. Si hay alguna persona capaz de decir que el gobierno que fue capaz de juzgar a aquellos militares y a aquellos asesinos, a aquellos depredadores de la humanidad indultados durante el gobierno de Menem, digo, si hubo un gobierno que retrocedió para la fortuna de la humanidad, digo, en esto, y que empezó a hacer justicia, es pensar que una foto de Néstor Kirchner al lado de Videla, Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz, etcétera, es equiparable o es una prueba en contra de la forma en que se ha ejercido la política de derechos humanos en la Argentina, es, primero, digo, una soncera, porque me da vergüenza hasta negarlo. Ahora, para un segundo, Jorge, digo, porque los dos se van de tema, digamos, ¿no? Porque evidentemente hablan de... Bueno, estoy contestando la idea de tema. No, me estás atribuyendo, como siempre, declaraciones que yo no hice. Perdón, yo ni hablé de derechos humanos. Perdón, dijiste que Kirchner estaba al lado de Videla. ¿Qué quiere decir eso? No dije eso. Que estaba haciendo una foto con Videla. Escuchaste mal. Y si querés pasar el tape. Sí, por favor. Ustedes siempre escuchan mal, siempre pasan mal los tapes y escuchan ustedes? mal. No, ustedes. ¿Los peronistas? No, el aparato de propaganda del gobierno. Yo pertenezco al aparato de propaganda del gobierno. Te pones en el mismo lugar. Yo no me dije pongo en el mismo lugar igual que tiene una fotografía del año 82. Kirchner tiene una fotografía del año 82 con militares que formaban parte del aparato represivo. Perfectamente identificado. ¿Y esto qué quiere decir? Eso es lo que yo dije. Bueno, lo que yo dije... ¿Quiere decir esto que este gobierno tenga algo que ver con la represión? ¿O quiere negar eso que este gobierno haya hecho? No me atribuyas cosas que no dije. Esto es una estupidez. Hay una foto de mi abuela con doña Petrona. Muchachos, son dos tipos inteligentes. ¿Podemos focalizar el tema de la clase media? Que me parece que es una forma de encarar. Ha habido declaraciones de José Pablo Feynman recientemente. Hay parte del kirchnerismo que hizo declaraciones desconcertado al principio, después del cacerolazo, de que estaban más preocupados los caceroleros por Miami que por San Juan. Digo, hay una clase media que también es cierto que el kirchnerismo ha generado. Digamos, después de la crisis del 2002, toda la salida económica significó que muchos sectores, por ejemplo, hoy son de clase media. En desacuerdo. Hoy son de clase media los camioneros, sectores de petroleros. Yo estoy en desacuerdo, pero bueno. Bueno, si a ver, entramos. La pregunta es, ¿se ha convertido hoy la clase media en un nuevo enemigo del kirchnerismo? La respuesta es no, en modo alguno, sobre todo porque nadie está definiendo qué es la clase media. Si vos, bueno, Fernando dice, está en desacuerdo, lo escucharemos oportunamente. Pero, a ver, vos hablabas de la diferencia entre fundar y fundir un país, ¿sí? Bueno, es muy sencillo. El país que tomó el kirchnerismo, el 25 de mayo de 2003, era un país inexistente, un país fundido, un país realmente al borde de cualquier tipo de abismo, más allá de lo que ya había atravesado. Sería curioso que 9 años después, el mismo grupo político que fundó ese país sobre las ruinas de lo que había, quisiera fundir ese modelo. Es estúpido, cuando menos. Digo, nadie cava su propia tumba, salvo aquellos que son ajusticiados por los dictadores que fueron indultados en el 90, que fueron juzgados y castigados gracias a las políticas de derechos humanos de este gobierno. Entonces digo, clase media, a ver, en principio hay una cosa curiosa entre los caceroleros y realmente digo, yo creo que todo el mundo... Era clase media, evidentemente. Sí, era clase media. Ahora bien, si decimos clase media, en la clase media no va a ser lo mismo, ciertamente. Una persona de clase media que, por ejemplo, quiso indultar a los genocidas que alguien que no los quiso. Era clase media alguien que propone un modelo con participación del Estado, que está haciendo las cosas que está haciendo este gobierno, y alguien que no lo quiere. Luego, me pregunto, ¿cuál es el partido de la clase media entonces? Porque en todo caso habría que ver por qué esta gente estaba en la plaza y convivían. Los tipos que piden el cadáver de Cristina, los mismos subnormales que ponen el cadáver de Moreno con un balazo en la cabeza, los mismos imbéciles que están llamando a un golpe de Estado el 8 de noviembre por internet, al lado de gente que quizás legítimamente está protestando por sus cosas. ¿Cuál es el partido que representa en una sociedad organizada en Occidente a esa clase media que vos decís que es la que tiene como enemigo el kirchnerismo? No, pregunto. Evidentemente en octubre con el 54% a Cristina la votó también clase media. Pero vamos, porque si no podía llegar al 54%. Ahora, cambió clase o media, no cambió el humor. Clase media que alcanzó ciertos niveles de consumo, posibilidades de sobrevivencia y además de dignidad en la vida, merced a los años de gobierno del kirchnerismo. Fernando. Bueno,
Para empezar, yo creo que decir que el 8 de noviembre se prepara un acto golpista es una enormidad. Yo voy a estar el 8 de noviembre en la movilización y voy a estar protestando por las cosas... Nadie dijo que se prepara, dijo lo de Internet. Dije que en Internet hay carteles que dicen el 8 de noviembre es el día del golpe. En Internet hay muchas operaciones de muchos lados. Como las que hizo el PRO hace poco, sí, es cierto. Hay que ver quién hizo los carteles, quién hizo la foto de Moreno. Habría que ver mucho, porque el aparato de la CIDE está muy activo últimamente. Así, ahora, yo esa cosa no vi. Yo he visto cosas aún mucho más horribles que esa, que no han sido condenadas. Por ejemplo, he visto, por ejemplo, la foto de varios periodistas críticos del gobierno escupidas por chicos de 8 años al lado de militantes de grupos adictos al gobierno, con los padres aplaudiendo y riéndose de la gracia de un chico de 6 años escupiéndole en la cara una foto de Morales Solá. Eso no merece repudio. Ahora, eso fue público, fue notorio, no hubo ningún aparato. Acá yo quisiera ver quién hizo esto. Tiene la misma responsabilidad de los niños, esta gente, me parece gracioso. En segundo lugar, con respecto a la clase media, acá se le atribuyen muchísimas cosas al gobierno, que yo creo que el gobierno habrá tenido algo que ver, pero yo no creo que la clase media... Yo me ofrezco a hacer esto, ya que la discusión es la recuperación de la clase media y el crecimiento, que es una posición que vos sustentás. Yo en el 2007 publiqué un libro que se llama Kirchner y yo, donde comparo la recuperación de 2 crisis, la del 89 y la del 2001. Y demuestro, con datos del INDEC, no mío, simplemente pongo la tabla, te traigo el gráfico, vos sos economista, te lo dejo analizar antes del programa, y yo te demuestro que la salida de la pobreza posterior a la crisis del 89 fue 2 veces más rápida que después de la crisis del 2001. 2 veces más rápida. Y Kirchner no encontró un país fundido, encontró un país que ya había salido, que ya había crecido el año precedente al 8%, que tenía precios crecientes en todos sus valores internacionales, y encontró también una sociedad dispuesta a aceptar prácticamente cualquier cosa, porque lo que había atrás era el desastre. Ahora, que vuelvan con este argumento del desastre del 2001, quienes han formado parte del gobierno que causó del principal responsable del 2001, que no fue otra cosa que el PJ menemista, no sé qué tiene que ver Mitre con esto, pero bueno, el PJ menemista que integró el kirchnerismo fue el principal causante de todas las tragedias que terminaron en el 2001, de la convertibilidad, de la desocupación masiva, de todas las políticas alocadas que formaron parte de esta década. Y a mí me parece que este gobierno sigue siendo una suma de lo peor de la política argentina en la era democrática. El fanatismo y la intolerancia de los 70, la concepción obsoleta de la producción, de la política y del mundo de los 80, y la corrupción dilagante, monstruosa de los 90. Todo eso es potencial. Te dejo... A ver, quiero decir, Jorge. Querría explicarle lo de Mitre a Fernando, pero no hay tiempo, de cómo se crea la oligarquía en la Argentina y quiénes son aquellas personas. Y una vez más, después de 9 años, quiero decir, Fernando, si esto tuviera alguna serie, vos serías diputado, por ejemplo, digo, alguna de las personas que te rodeó con estos sustentos tendrían algún reflejo, porque la población, cuando vota, elige. Luego, digamos que lo que ha pasado en todo este tiempo, mira, el general de Gaulle decía, ganamos en Argelia, le ganamos a los nazis, lo que nunca pudimos fue darle a nuestra burguesía una conciencia nacional. Digo, algo de eso está pasando aquí. Lo que se está construyendo es un país que está levantado, que está de pie, que tiene un lugar en el concierto de las naciones, que tiene una presidenta respetada en todos los ámbitos, menos en la plaza y en algunos grupúsculos partidarios pequeños. Digo, y sobre todo un futuro que sería muy penoso que se pudiese destruir nuevamente. Si entre el 89 y el 2001 hubo un resurgimiento de la Argentina, digo, hay alguien que estuvo por lo menos viviendo en Kuala Lumpur. Otra vez cambiás lo que yo digo. Yo no dije resurgimiento de la Argentina, dije disminución del índice de pobreza medido por el INDEC. Los vuelvo a convocar. Te hago acordar que Menem sacó el 51% en su reelección, no está muy lejos del 54%. El hecho de que la gente vote un modelo es respetable. Yo soy democrático, acepto efectivamente que la gente votó una cosa completamente diferente a la que yo defendía, pero eso no quiere decir que yo no tenga la posibilidad. Lo vuelvo a convocar, hacemos la primera mesa, así tenemos más tiempo para un próximo programa, me parece muy interesante. A mí también, sobre todo ver cómo terminó el gobierno de Menem y cómo está empezando porque discutimos todos los temas. Pero no ha terminado. No, por supuesto. Los vuelvo a convocar, gracias a los dos por haber venido, vamos a la tanda.